Hola, hola, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, a esta franja de historias, memorias y fotografías. Como bien saben, es una franja que a través de las historias, las memorias y las fotografías pretende gestionar y difundir todo el patrimonio material e inmaterial de los resguardos que tenemos en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, incluyendo aquí el archivo fotográfico, la Sala Antioquia y el Departamento Administrativo de Planeación, o lo que conocemos como el Centro de Documentación. ¿Cierto? El día de hoy nos acompaña un personaje muy especial, Edgar Orlando Pulgarín, director de la banda Paniagua, actual director de esta, docente de la Universidad de Antioquia, instrumentador quirúrgico, entre muchas otras titulaciones, y sobre todo un amigo personal, un amigo familiar. Para mí es un gusto, un placer, un honor tenerlo aquí en esta franja. Edgar, ¿cómo estás? Más, Denis, pues muy bien, muchas gracias por la invitación, que de hecho era que era algo que teníamos planeado hace Sí, mucho tiempo, pero a raíz pues de no solo de lo del último año, sino de las ocupaciones, pues no lo habíamos podido hacer, ¿cierto? Pero igual de nuevo darte las gracias por el espacio, a la biblioteca, ¿cierto? También hay que agradecerle a la alcaldía de Medellín que se viene sumando en ciertas cosas pues a nuestro proyecto. También pues, aprovechar para saludar para todas las personas que apoyan y que nos llevan pues como con este proyecto casi que de la mano. sí, y enviar un saludo como a todo ese colectivo cultural de La Loma, de San Javier, pues lo que conocíamos ahorita como San Javier La Loma, que ahorita es Vereda La Loma, que hace parte del corregimiento de San Cristóbal. Y empezar con algo. Yo titulé esto y se lo proponía a Edgar como que me toquen un porro sabanero, ¿cierto? Creo que en algún momento de la vida todos hemos escuchado ese fragmento de esta canción, o, y en diferentes interpretaciones por diferentes maestros, por diferentes arreglos, y viene mucho al tema y a la época que vivimos, ¿cierto? Porque escuchamos como esa música que algunas veces son porros, algunas veces son cumbias, algunas veces son gaitas, pero que de los 70 para acá empiezan como ese recorrido con esa nueva determinación, no esa nueva catalogación que yo te comentaba que era como el chucu chucu, ¿cierto? Y que es muy interesante, y tomamos una palabra incluso muy jocosa como si fuera una onomatopeya, pero ¿qué hay antes de eso, cierto? ¿Cómo aparece todo esto y por qué la banda Paniagua? Entonces vamos hacia allá. Edgar, es importante que nos contes un poquito de qué es la banda Paniagua, ese apellido tan particular, ¿cierto? ¿Cómo nace? ¿Dónde nace? Y bueno, ¿por qué estamos hoy aquí, sí o no? Que la idea es contarles un poquito sobre la banda Paniagua. Pues a ver, la historia sería muy extensa y creo que nos demoraríamos no solo esta, sino muchas conversaciones más para hablar de lo que es la banda, porque de pronto para quienes no lo saben, nosotros ahorita en mitad del mes de septiembre cumplimos 194 años. La banda en el formato que manejamos, que es un formato que llamaríamos tradicional o un formato fiestero, es la banda más antigua de Colombia, ¿cierto? Yo siempre lo digo y es que pues yo me había negado a muchas cosas, pero para mí es una dignidad muy grande decir que yo soy el director de la banda de música más antigua de Colombia, ¿cierto? Entonces en primer medida eso. Eh, de hecho, tengo mejor, en un mejor lugar lo que tiene que ver con la banda que lo que tiene que ver con mi profesión. Mis diplomas están guardados por allá en una carpetica, pero lo que tiene que ver con la banda, eso sí lo tengo visible para todo el mundo. Entonces es una historia muy extensa que, bueno, la vamos a resumir un poco. Pues, la banda Paniagua nace en un lugar de la ciudad de Medellín, que es el corregimiento de San Cristóbal. Medellín tiene 5 corregimientos, dentro de ellos está San Cristóbal, que es un corregimiento que data del año 1752, Sí. ¿cierto? Dentro de este territorio, que es un territorio que está documentado, que está el Cerro del Padre Amaya, y al otro extremo está el Páramo de las Baldías, Sí. ¿cierto? Que es el páramo más pequeñito de Colombia y que limita ya con el municipio de Bello. De hecho.
se encuentran vestigios pues indígenas, se han encontrado vestigios indígenas, pero también hay una particularidad y es que hubo un asentamiento de esclavos, ¿cierto? Pues de pronto no lo creerán, pero yo vengo o provengo de esa familia, ¿cierto? Muchos de los que estamos allí Ajá, llevamos el y apellido de Paniagua. hecho es el apellido más tradicional pues de ese lugar, que es la vereda La Loma, del corregimiento de San Cristóbal, ¿cierto? Hay otros apellidos como los Álvarez, los Pulgarín, los Cano, los Marín, ¿cierto? Sí. Pero digamos lo que el apellido que identifica este lugar es el apellido de los Paniagua, ¿cierto? Hay algunas versiones, algunos escritos, quienes de pronto han leído algo de la banda, que dicen que ese apellido viene que porque estas personas se alimentaban de pan y de agua. Pues esa en realidad no es la fuente original del apellido. Es correcto. El apellido es un apellido que fue otorgado por las personas que eran los amos de estas personas, fue otorgado a ese grupo de esclavos, ¿cierto? Igual el apellido Álvarez también tiene como esa descendencia, o sea, viene allá, es un apellido que le designaron a un grupo de personas. Discúlpame, Edgar, y que es muy interesante porque desde el árbol genealógico pues hay una connotación también desde raíces españolas Sí. que hablan sobre la ascendencia y la descendencia pues como de estos apellidos y Sí. que hay un líder que también habita el territorio y pertenece a la entidad, a la Biblioteca Pública de Piloto, que es Gabriel Jaime Vanegas, Sí. haciendo un ejercicio genealógico muy interesante en la zona y a nivel nacional y a nivel regional. Sí, entonces, digamos lo que esto, pues, digamos lo que yo estoy transmitiendo, pues es transmisión pues oral. A mí me tocó como, ahorita de pronto hablamos un poquito de eso, me tocó como esa trascendencia, transformación de la banda. Yo llevo en la banda desde el año 2004-2005, entonces me tocó como con los que estaban antes y con los que estamos ahora. Y lo otro es que eso se puede, pues es tangible también en algo que también nos tiene que llenar de orgullos a nosotros como integrantes de la banda, y es el hecho de que la banda tiene un libro que está acá. Ajá. Es un libro editado por la Universidad de Antioquia, Sí, el Departamento correcto. de Músicas Regionales, y ahí está el árbol genealógico. Ese libro, para mí siempre lo he tomado así, es como el abrebocas. O sea, ahí en realidad hay mucha historia que contar, ¿cierto? Entonces digamos lo que allí nace la banda Paniagua, o sea que eso tiene que ver con la época de la campaña libertadora, porque estamos hablando que la fundación fue en 1826, en septiembre, y recordemos que la independencia de lo que en ese tiempo era la provincia de Antioquia fue en 1820, con la batalla de Chorros Blancos en Yarumal, con una persona que yo admiro demasiado, que es José María Córdoba, ¿cierto? Entonces es una historia que, digámoslo, sería muy extensa. El caso es que yo aún habito en ese lugar, yo aún habito en La Loma y aún habito en el lugar donde fue el primer asentamiento de estas personas, que es un sector que se llama San Gabriel, ¿cierto? Sí. Yo habito en ese sector del corregimiento y una de las primeras misiones que tuve fue devolver la banda allá, o sea, porque la banda estaba ensayando en otro lugar también de La Loma, pero yo volví a retornar que los ensayos fueran la raíz, ese lugar. Sí. Entonces viene de todo eso. Entonces, digamos lo que la banda, hay que decirlo con claridad, es la mamá de las bandas. Hablemoslo del departamento de Antioquia. Y también desde ahí se emergen muchas cosas que obviamente permean lo que hoy conocemos como el sector musical o cultural de Medellín, ¿cierto? Y eso no se puede esconder, porque esa es la realidad, ¿cierto? Con nosotros, con nuestra familia, se generó gran parte de la música que hoy conocemos, ¿cierto? Claro que sí. Entonces la banda se genera en dos contextos, se genera en un contexto eclesiástico, siempre hemos tenido contacto con lo que es la iglesia. Ejemplo, entonces en aquel entonces Medellín no era Medellín, ¿cierto? Medellín ha tenido otros nombres. Sí. La villa de San Lorenzo de Aburrá, ¿cierto? De hecho, nosotros conocemos la iglesia que está en Ayacucho, con la oriental, que es la iglesia de San José, pero esa inicialmente no era la iglesia de San José, porque esta era San Lorenzo de Aburrá. Igual sucede con la iglesia que hay en el Parque del Poblado, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que
Los indígenas que tenían su asentamiento en el poblado pues, no cuidaron el templo se cayó, trasladaron eso para lo que era Aná, que no era Medellín, sino que se conocía como Aná, ¿cierto? Entonces, digamos, lo que se perdió como todo ese fervor por San Lorenzo, y ya luego fuimos la Villa de la Candelaria, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con lo eclesiástico de la banda? Que desde ese momento que se fundó la banda, hasta el día de hoy, lastimosamente este año no lo pudimos hacer por la pandemia, nosotros todavía seguimos tocando la fiesta de San Lorenzo. El año pasado la tocamos, o la tradición que tenemos es que un nieto, ya un señor de edad, don Carlos, en el barrio El Salado, él organiza esa procesión y manda a hacer una misa para que la banda siga tocando la festividad de San Lorenzo, porque Medellín anteriormente fue San Lorenzo de Aburrá. ¿Listo? Entonces ese es el contexto religioso, y toda la vida la banda ha estado inmersa en ese contexto religioso, porque yo creo que en todas las parroquias, o casi todas las parroquias de Medellín, hablando en tiempos anteriores, la banda Paniagua tocó la Semana Santa. De hecho, tengo contacto con la Iglesia de la América, porque allá fue donde se celebraron los 100 años de la banda Paniagua. Contacto mucho con las personas de la Floresta, porque muchos músicos de ese sector que llamamos el Coco también hicieron parte pues, de la banda. Claro que por la misma naturalidad pues, del territorio. Y del mismo territorio. Sí. Entonces digamos lo que eso es lo eclesiástico, ¿cierto? Y lo militar por el contexto en el tiempo que nació. Por ejemplo, esa fotografía que yo estoy viendo ahí, que data del año 1920 más o menos. Sí. El señor que está ahí sentado es don Pedro Pablo Paniagua, y en ese tiempo él fue el que trajo las partituras a la banda Paniagua, ¿cierto? O sea, casi que a los 90, 100 años vinieron a llegar las partituras a la banda, y él fue el revolucionario que lo hizo, y en ese momento la banda ensayaba en San Javier, ¿cierto? Y cuando yo tengo la fortuna de tener partituras de ese tiempo firmadas por el maestro Pedro Pablo, y en ese tiempo dice Banda Paniagua América, ¿cierto? El sello de la banda. Entonces digamos lo que... El bombo también. El bombo también, que ha sido muy característico pues, de lo que es las bandas y de lo que es el formato. Esos fueron los dos, digamos, contextos en que se generó la banda, ¿listo? Entonces vuelvo y repito, sería mucha historia, pero digamos lo que es, así fue como surgió la banda. Una banda netamente fundada por esclavos, ¿cierto? O personas que recibieron su libertad pero que fueron esclavos. Y cuando observamos las fotografías, netamente en su tez morena, sí, se ve que son esclavos. Ahí viene una pregunta muy importante, Orlando, y es que, y vuelve a jugar con el título, ¿cierto? Mira que hablar de dos contextos, como ese formato banda fiestera, que de hecho a las bandas se les, digamos que en esos chistes internos entre músicos y los académicos, y cuando están en las filarmónicas, sinfónicas, se dice, ustedes tocan una banda, ese formato de la chisga, ¿cierto? De la fiesta, que es un chiste interno, ¿cierto? Ya es un tema de interpretaciones, con todo el respeto quien esté pues, en cada uno de los formatos. Pero aquí viene el tema de las interpretaciones y de qué tipo de música se interpretaba. Entonces, primero está ese contexto eclesiástico, que notablemente el género es religioso, o sea, puros arreglos relacionados con la iglesia, pero también viene ese otro mundo de la fiesta, del tomar cervecita, de encontrarse con los amigos, de que está cumpliendo años no sé quién. Entonces están esos dos contextos, cómo llegan esos géneros como los porros, las cumbias, que yo sé que también es muy extenso meternos, porque cada uno tiene una línea y es una vertiente y pueden emerger de ahí mil cosas, pero cómo empiezan ellos como a separar como esas dos cosas. Bueno, vamos a dejar esto como tradición, ¿cierto? Que es el tema religioso, siempre lo vamos a hacer, pero ¿qué hay más allá? ¿Dónde lo vamos a hacer? Entonces, a ver, hay que hablar de ciertos momentos, vuelve y juega la historia, ¿cierto? Es un tema que siempre me ha gustado, leer de historia,
y obviamente el asumir este proyecto, que lo asumo en el año 2018, sí que me ha tenido que llevar más a leer, ¿cierto? Y a aprender, a investigar también. Pues sí, la banda originalmente, inicialmente empezó pues como con esa línea, ¿cierto? Militar, sí, religiosa. Las partituras pues que hemos logrado rescatar, que son muy pocas, y ahorita te puedo decir por qué tan poquito material histórico y bibliográfico de la banda, llevan entonces a ciertos momentos, ¿cierto? Entonces toda esa primera parte, casi que todos esos primeros 70, 80 años, o sea, hasta 1900, digamos lo que la banda se dedicó a eso, cosas militares, cosas religiosas, o sea, marchas fúnebres, ¿cierto? Muy poco alegre, ¿cierto? Sí, sí, sí. En Medellín, digamos lo que la primera música que diferente a eso que se empieza a escuchar, entonces son pasillos y bambucos, sí, ¿cierto? De hecho, el bambuco era considerado algo así como, digámoslo, lo que piensa mucha gente ahora del reggaetón, ¿cierto? El bambuco era una música sacrílega, o sea, sí, claro, eso no se podía interpretar en público. Y para acabar de ajustar, pues en Medellín no había industria discográfica o fonográfica. Lo conversábamos ahorita, pues. Ahorita lo hablábamos. Se va muy del empate de lo que es del surgimiento de la banda. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Para poder tener un fonograma acá, en el año 1923, don Félix de Bedut y los hijos lo que hacían era que cogían las partituras, las letras, las mandaban a México, a la RCA Víctor o a Estados Unidos, y ellos devolvían ya el producto, o sea, el fonograma, ¿cierto? Entonces, digámoslo que a partir de ese momento que empieza esa difusión, que empieza eso a sonar, pues entonces la banda también lo incorpora, porque inicialmente lo que tocaban era música militar, de pronto un fox, ¿cierto? Pero ya entonces se incorpora esto que es la música, digamos, lo tradicional colombiano, sí, los bambucos, los pasillos, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, no había industria discográfica en la ciudad de Medellín. Que está estimada ahí un paréntesis que pudo haber llegado más o menos entre el 21 y el 24, más o menos 1921 y 1924, y todo también muy de la mano de la llegada de la primera imprenta, gran formato que don Félix de Bedú en compañía con otros empresarios trajeron. Bueno, entonces eso como primer punto histórico. Lo segundo es que no habían emisoras. ¿Cierto? La primera emisora se funda en Colombia, en Barranquilla, más o menos en 1926, La Voz de Barranquilla. Después la segunda emisora, que está registrado, se gesta en la ciudad de Cartagena y es La Voz de los Laboratorios Fuentes. Entonces ahí entra la familia de don Antonio Fuentes, ¿cierto? Que ahorita podemos hablar un poquito, exacto, 86 años cumplió este año Discos Fuentes. Pero en Medellín hay que esperar por allá como hasta el año 1935, donde se logra consolidar, digámoslo, una emisora ya como tal. Antes habían tenido otros proyectos. Esa emisora que se logra consolidar es La Voz de Antioquia, y anteriormente había sido La Voz de Medellín. Entonces ahí empieza a haber otra difusión y empiezan a llegar otras músicas. Y entonces ahí la banda empieza a incorporar otros géneros. La rumba criolla, pasillos fiesteros, ¿cierto? Porque ya hay una difusión de la música de otras regiones del país. Y bueno, qué pena que estoy interrumpiendo, ¿no? Y también porque hay personajes muy interesantes, y te lo comentaba por fuera del programa, don León de Grey, don Otto de Grey, ¿cierto? Personajes que pertenecieron como a cierta clase y rango social que permitía ese tipo de lujos, porque está claro, por ejemplo, la música, aunque es accesible ahora y es asequible también, pues en esa época no lo era para nada. Entonces estas personas, cuando empiezan a viajar y a ir al exterior y empiezan a traer todos estos discos de vinilo, pues también ayudan como en esa difusión, pero casi muy sin cerrado, ser tan conscientes, es correcto, es algo muy cerrado de la élite. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que entonces empezamos con esa difusión ya en esa emisora, digamos, La Voz de Antioquia, de otro tipo de música. Entonces la banda empieza a incorporar ese tipo de géneros, ¿cierto? Y en ese mismo momento, más o menos en ese mismo momento histórico, entre 1920, 23 y 1940, don Pedro Pablo es que incorpora las partituras.
¿cierto? Porque ¿qué empiezan a hacer ellos? A escuchar la música y a transcribirla. Y lo otro es por lo que tú dices, lo de la imprenta, porque es que no había papel pentagramado. No. Entonces no había forma de incorporar, digámoslo, ese tipo de esquema a la banda que era el de las partituras, ¿cierto? Y tampoco habían donde aprenderla, era un tema de oralidad totalmente. Mira que esa es una de las cosas que de hecho hay que investigar un poco más de la banda, y es el hecho de algunas cosas que hay que entender. Está bien que nosotros como familia, hay que decirlo, nosotros tenemos un talento innato para la música, desde diferentes frentes, no necesariamente desde lo interpretativo, sino desde el entendimiento de la música desde otros aspectos. Pero hay que indagar o investigar el hecho de cómo, por ejemplo, mi bisabuelo, que fue Alberto Paniagua, a él quien le enseñó a tocar clarinete, ¿cierto? Y el hecho de que cuando don Pedro Pablo asumió la dirección y ya incorporó las partituras, a ellos en ese tiempo, ¿quién les enseñó a tocar partituras? Porque igual en ese momento histórico también existió una banda que era Escuela de Música, que era la banda Santa Cecilia de Belén, pues banda que ya no existe, y esa era, pues, y tenía también formación musical, ¿cierto? Pero entonces es eso lo que hay que indagar de pronto frente a la banda, o sea, en qué momento, por ejemplo, a mi tatarabuelo, quién le enseñó a tocar clarinete, y ya en ese otro tiempo, en 1900, quién les enseñó a interpretar las partituras, ¿cierto? Mira que hasta el momento no hemos hablado de música bailable. Y hacia allá vamos en un momentico. Sí. ¿Qué sucede? En que ese tipo de música, que interpretamos nosotros ahora, la música de la costa atlántica, pues esa música, digamos, lo que no existía en Medellín, porque obviamente eso llega desde el Caribe colombiano, pero acá no existía, ¿cierto? Acá se empieza a escuchar esa música ya casi llegando a los años 50, ¿cierto? Con una orquesta, Juan Manuel y sus vagabundos, así se llamaba esa. Juan Manuel y sus vagabundos, y Fortis y Valencia, que tienen un tema muy bonito que se llama Medellín, pues es un tema antiguo. Ellos lo que hacen es modificar un poco la estructura del bambuco y tocarlo sincopado. Tú me entiendes porque tú eres músico, ¿cierto? Tocarlo sincopado, entonces eso ya suena, tiene otro matiz, ¿cierto? Esa orquesta, Juan Manuel y los Vagabundos, pues después algunos músicos, esa orquesta se transforma y algunos músicos de esa agrupación conforman una orquesta llamada Los Caballeros del Ritmo, ¿cierto? Entonces las personas que han escuchado un tema que se llama Rica la caña, rica la miel, estos son Los Caballeros del Ritmo, el cantante es Hipólito Bolívar. Y entonces allá voy con lo siguiente, como se empieza a escuchar esa música, entonces la banda Paniagua empieza a incorporar esos porros, ¿cierto? De hecho, yo que tengo el archivo de las poquitas partituras que logramos de rescatar de la banda, ese cambio es muy notorio y se ve. O sea, cuando yo cojo las partituras y yo voy viendo cómo todo esto toda esta transición histórica y musical que te he contado se refleja en la banda. Es perfectamente observable ese cambio. Y las épocas se marcan demasiado bien, ¿cierto? Hay una cosa muy interesante, Orlando, discúlpame, es que a mí me gusta mucho hablar de esto, y es porque siempre lo nuevo, entre comillas, es lo mejor, ¿cierto? Y vuelvo e insisto, aquí pues son puntos de vista muy desde lo personal, no en el tema institucional ni nada, sino que voy a decir lo siguiente, es que la banda conserva algo muy interesante, y es que no se quedó nunca con lo nuevo, siempre volvía al origen, o sea, siempre tiene el pasillo, siempre tiene el fox, siempre tiene un paso doble, o sea, siempre tenía en el repertorio, y esa era una de las distinciones, porque es que, claro, yo quiero que toquen lo que uno escucha en la radio, lo nuevo, pero entonces lo otro, que el pasillo, el bambuco, el fox. Sí, por ejemplo, devolviéndonos casi que cuando estábamos empezando, esas partituras que yo tengo, por ejemplo, para mí es muy impactante yo coger un papel, una partitura de esas antiguas de la banda y ver que ellos tocaban música clásica, la marcha triunfal de Aida, la serenata de Schubert, o sea... ¿Quién hacía esas transcripciones? Exacto, y cómo la interpretaban ellos, o sea,
por el formato, Exacto, claro está, pues, ¿cierto? porque es un formato que tiene un bombo, o sea, Y estamos hablando de la transcripción de obras sinfónicas, filarmónicas, a un formato de banda y estamos hablando de tradicional. 1920 1920. más o Ujú, menos. Claro, quién hacía la transcripción ujú. y cómo aprendió a hacer la transcripción. Sí. Es un tema también ahí de Y eso, investigación muy interesante. y eso, vuelvo y repito, eso no está de pronto dentro del libro. Vuelvo y repito, el libro es excelente, ¿cierto? Pero Sí. es un abrebocas a muchas cosas que hay que investigar. Volviendo al tema, donde estábamos de lo de ya la música tropical Sí. bailable, esa orquesta de Juan Manuel y sus vagabundos se convierte en muta a los caballeros del ritmo. Y ahí eso ya empieza a permear a los músicos De la de la banda. O no tanto de la banda, sino a la familia. Dentro de esa orquesta Los Caballeros del Ritmo, que fue una de las primeras orquestas que interpretó este tipo de música en la ciudad de Medellín, ya con un formato establecido, habían dos músicos de la familia, no de la banda, pero de la familia. El bajista, Rafael Paniagua, que en La Loma todos los conocen como Chiquito, como chiquito. que fue aparte de eso el fundador de una de las primeras acciones comunales del sector de Del San sector, Gabriel, ujú. ¿cierto? Él fundó la acción comunal de San Gabriel, y el señor Heraclio Paniagua en el saxofón y el clarinete. Yo tengo que decir algo, esa fue quizás la primera orquesta que la gente aún recuerda, los Caballeros del Ritmo, tocaron muchos matrimonios en La Loma, ¿cierto? Y yo en mi casa tengo la fortuna de algo, yo conservo el contrabajo de esa orquesta en mi casa. Restaurar. Hay que restaurarlo, y lo más bonito es que ese contrabajo fue fabricado en Medellín, un contrabajo totalmente artesanal, hay que obviamente restaurarlo. Ese contrabajo fue elaborado, fabricado por Pedro Gaviria, el papá de Jorge Gaviria, el trompetista de Fruco y sus Tesos y de Joey Arroyo. Sí, señor. ¿Cierto? Cuando uno escucha toda esa música de esas dos orquestas, es el maestro Jorge. Yo he tenido posibilidad de compartir con el maestro en tarima, y él sabe que yo tengo ese instrumento, que a pesar de que no está en un excelente estado, que hay que restaurarlo, pues digamos lo que es una pieza que hace parte de la historia de la música de Medellín. Es el contrabajo de esa primera orquesta que tenemos como... Y se viene también un tema muy interesante, Edgar, que es el tema de los luthiers, Ajá. ¿cierto? ¿Cómo se hacía el mantenimiento? O sea, estoy hablando aquí ni siquiera en algo preparado, es algo muy espontáneo, porque bien lo saben ustedes como espectadores de esta franja, este formato es un formato más de conversación y de conversar. Obviamente hay un guión, pero muy de charlar. Y es en ese sentido, en ese mismo sentido, los luthiers, cómo le hacían el mantenimiento ellos a los instrumentos, y no tenían como cierto conocimiento técnico sobre las piezas y lo que llegaba. Y tú ves el instrumento y en realidad pues sí está proporcionado, tiene ciertas medidas, pero obviamente hay muchas cosas técnicas pues que Sí, no tienen, claro. ¿cierto? Entonces eso, entramos a esa parte, ¿cierto? De cuándo llegan ellos, pues, o cuándo se empieza a interpretar ese tipo de Más música. o menos en los 50, Sí. 50 pasaditos. Y con eso ya también llega la industria discográfica, Claro. ¿cierto? Entonces llega Ondina, por allá uno se encuentra Disco Silver, Claro. tenemos lo que ahora conocemos como codiscos, ¿cierto? Pero que digamos lo que en ese tiempo no existía, puede ser, en ese tiempo existió Sonolux, ¿cierto? Sonolux. Que tenía pues como otros sellos adjuntos a ese sello que era Sonolux, pero digamos lo que el gran boom de esta música ¿Y y de lo que la es la, orquesta Sonolux? sí, y de lo que es la discografía y la industria llega cuando llega a Discos Fuentes, ¿cierto? Porque detrás de Discos Fuentes, que viene desde Cartagena, pues obviamente se vienen todos los músicos de la costa Claro. para acá. Y eso, vuelvo y te repito, cuando yo cojo, porque he organizado las partituras de la banda cronológicamente, vuelvo allá y allá se refleja de inmediato, porque en esa época, cuando yo veo esas partituras, ya sí veo que hay transcritos porros, Claro. ¿cierto? Y estamos hablando desde 1826 hasta 1950, ¿cierto? O sea, es mucho tiempo, y solo hasta ahí se incorporan los porros. Y que fue otra cosa que, digámoslo, nos sirvió demasiado a nosotros en Medellín. Nosotros en Medellín no sabíamos bailar, pues, o al menos en ese tiempo la gente no sabía bailar.
en muchos textos del doctor Alberto Burgos y otras cosas que uno lee, investiga y conversa con la gente, y sobre todo a mis tíos, a mi tío Diego, al negro y a mi mamá, que les gusta mucho contarme historias, pues digamos lo que no había como esa apropiación de esa música, pero hay un hecho fundamental no solo en la historia de la música de Medellín, sino en la historia de la música nacional, y es el hecho de que Lucho Bermúdez se viene para Medellín. Para mí el maestro Lucho Bermúdez pues es una de las figuras, si no la figura más importante de la música colombiana, ¿cierto? En temas que tienen que, más que con su interpretación del saxofón, el clarinete o el flautín, por la composición, o sea, por la forma en cómo él componía, ¿cierto? Es que le abrió el camino a una cantidad de compositores, arreglistas y artistas. Y lo otro porque cuando uno analiza las obras y lee sobre la obra del maestro Lucho, uno nota que él lo que hacía era tomar fragmentos de obras clásicas como Carmen, un ejemplo, y adaptarlas a música bailable. Entonces Carmen, el porro operático. Quien escucha el porro operático está escuchando es Carmen Fantas. Carmen. ¿Listo? Entonces es esa parte, ¿cierto? Lo que él logra. Él se viene por un contrato con el Hotel Nutibara, con el Club Campestre, pero aparte de eso se vuelve el director artístico de la emisora de La Voz de Antioquia. Claro. Entonces mira que ahí aumenta la difusión de eso y obviamente la gente se adapta a eso, ¿cierto? A un porro pues que nos trajeron. Total. Pues orquestado, pues no el porro de banda, pero la banda también lo adopta pues como propio. Y hay una cosa muy interesante, Edgar, porque es que no estamos hablando solamente de música, estamos hablando de que más o menos hasta el 20 tuvimos una cultura muy inglesa, sí, en muchos sentidos. Después entre el 28 y casi que el 40 empieza una estructura y una cultura muy francesa, en el vestir, en ir a los lugares donde se tomaba té y galletas, ¿cierto? Entonces venimos también como en esa búsqueda y que nos dé como esa identidad cultural, que te lo mencionaba también el Museo Cámara de Maravillas, el Museo Interactivo, toca 3 líneas muy interesantes que son las conexiones, las transformaciones y la identidad cultural. Y en esta misma línea pienso que es muy importante porque es que con la llegada de la música, con la llegada de esta difusión de todos estos artistas, arreglistas, compositores que venían de la costa atlántica, pues también llegó una forma nueva de bailar, de dónde se escuchaba la música, qué tipo de música se escuchaba o se interpretaba en cada evento, que también además era un plus, siempre era en vivo. Siempre era en vivo. Siempre era en vivo, nunca era que, ay, vamos a poner aquí la vitrola para... No, siempre era música en vivo. Y ahí en muchos de esos eventos estaba la banda Paniagua. Sí, mira por ejemplo que existió en el centro de Medellín el Circo España. Sí, total. El Circo España, yo soy muy crítico de algo, yo pues lo que es en el Facebook y en general pues en la red, en el internet, sigo páginas pues de historia. Yo soy antioqueño más que colombiano, entonces páginas de Antioquia y de Medellín. Sí, yo lo tengo que decir, a mí me gusta Antioquia Federal, eso no es malo. Y en realidad que a uno pues que le gusta esta parte, el patrimonio de la historia, es muy triste por lo que pasa con Medellín o lo que pasó con Medellín, que en realidad Medellín no tiene un centro histórico, ¿cierto? Es muy triste. El barrio histórico de Medellín debería ser Guayaquil, ¿cierto? Sí, claro. Porque es que allá se gestó gran parte del movimiento musical y cultural de lo que es hoy Medellín, ¿cierto? Entonces es muy triste como esa parte. De hecho, a mí desde que tomé el proyecto, muchas personas que he estado pues como en estos espacios, en radio especialmente, pues saben que esto de hacer este tipo de proyectos es una odisea muy brava, porque vamos en contra de muchas cosas, porque en realidad nosotros administrativamente y pues como comunidad no hemos cuidado el patrimonio, ¿cierto? Entonces, hay una preguntita al final que tiene que ver con eso. Sí, entonces llegó toda esta evolución, vino el maestro Lucho Bermúdez, que estuvo casi 16 años en la ciudad de Medellín, después él se va pues porque llega a la televisión, sí, él se va para Inravisión, para el Hotel Tequendama, pero entonces él nos deja, digámoslo así, un gran legado. De hecho yo pienso en lo personal de que Lucho Bermúdez es Lucho Bermúdez por Medellín,
Lucho Bermúdez es Lucho Bermúdez por Medellín. Porque Medellín fue la plataforma de difusión Ajá. y de él poder trabajar en todo su esplendor, la composición, la dirección Sí. artística, Y la acá interpretación. él se dio a conocer en México, en Cuba, en Argentina. Claro, porque también está Diego Fuentes, ese Exacto. contacto, bueno, es muy... Pues infinidad de cosas, ¿cierto? Entonces eso también influye en la banda. Y vuelvo y te repito, cuando uno ve las partituras y analiza lo que hay en el libro y lo que nos contaba don Gustavo, que fue el último director de, digámoslo, los viejitos de la Sí. banda, que nos transmitía todo eso, eso se refleja ahí en la banda, esa llegada del maestro. Aquí hay una pregunta que viene muy en esa línea y es, a ver, a finales de los 60, para el 68, 69, y voy a referenciar una fuente muy interesante que es Juan Diego Parra Valencia, con un libro que se llama La arqueología del Chucuchucu, ¿cierto? Y lo voy a leer textual porque en este libro, que hay un compendio de fuentes, además de textos de investigación, de transcripción de partituras, de biografías tanto de compositores, de arreglistas y de agrupaciones, él define como el chucuchuco es todo aquello que no es salsa. Es todo aquello que no es salsa. Es un ritmo urbano tropical que inicia más o menos en esta época, entre el 68, 70, ¿cierto? O sea que podríamos hablar como una especie de degeneración de la música costeña. Pero aquí viene algo muy interesante que es el tipo y el formato, ¿cierto? Que de pronto vemos una agrupación que tiene una tambora, un clarinete, un bombo, no sé qué, y que suena igual tocando una música y suena igual tocando otra música. Y no es así, porque dependiendo de los instrumentos hay un color, hay unos matices, hay unos formatos que se van estructurando. ¿Dirías vos, pensarías vos que la banda Paniagua podría entrar en ese formato de chucuchucu o se va más a lo tradicional, a lo que es el porro, gaita, cumbia? A ver, la banda no está dentro de lo que para mí hasta a veces despectivamente se llama chucuchucu o chisga, ¿cierto? Términos pues que sí, en lo personal no me gustan, no me agradan, pero bueno, están dentro del arraigo popular, ¿cierto? Y uno respeta eso. La banda Paniagua es, digámoslo así, una banda que busca o está dentro de lo que conocemos como las bandas pelayeras, ¿cierto? O sea, el formato de la banda Paniagua es el formato de una banda pelayera, un platillero, alguien que está en una caja redoblante, alguien que tiene un bombo y una cuerda de instrumentos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que las bandas pelayeras, pues son las bandas pelayeras autóctonas originales pues de Córdoba, de Bolívar, de estos departamentos, pues tú no ves un saxofón, ¿cierto? Solo ves una cuerda de 3, máximo 5 clarinetes pues de uno, ¿cierto? Y el resto bronces. Y bronces, ¿cierto? Que es una pelea brava, 4 clarinetes contra 5 o 6 trompetas. La dinámica. Sí. Entonces, si tú ves la banda Paniagua pues tiene como ese formato, pero se incorpora el saxofón, ¿cierto? Que no lo tienen las bandas pelayeras, porque obviamente nosotros tenemos acá una influencia europea, pero ¿cierto? De otras regiones de Europa, de otro tipo pues de música, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que los instrumentos llegaron a la banda a través del occidente, ¿cierto? Porque Santa Fe de Antioquia era pues la capital de la provincia, y lo que conocemos ahora como San Cristóbal, que en ese tiempo no se llamaba San Cristóbal, sino el Reposadero, después fue la Culata, que le dicen la Culata pues porque la iglesia está al revés. Claro, porque está dando frente a Santa Fe de Antioquia, porque era la capital, ¿cierto? Entonces ya cuando Medellín pasa a ser la capital, entonces la iglesia que va al revés, ¿cierto? Entonces, digamos lo que la banda sí incorpora pues el saxofón. De hecho hay uno de los muchachos que ha estado pues dentro de la banda que conserva el primer saxofón que tuvo la banda, un saxofón americano de marca Con. Pero entonces digamos lo que, yendo puntualmente a esta pregunta, por el formato y por la tradición, pues la banda no está dentro del chucuchucu, la banda está dentro de lo que es un formato la banda tradicional. Es banda. La banda es banda. El chucuchucu, a ver, lo que nosotros conocemos como chucuchucu, incluso en la costa no les, pues, o en ese momento generó animadversión en la costa y en Cali,
¿cierto? General animadversión, pero no sabiendo que quien creó el chucuchuco en Medellín fue un músico barranquillero, el maestro Enrique Aguilar, ¿cierto? Músico barranquillero, maestro Enrique Aguilar, quien acompañó, bajista, quien acompañó pues acá en Medellín a muchos artistas, entre ellos a Daniel Santos. Entonces, eso nació en los años 60, primero fueron los Teenagers, ajá, luego llegaron los Black Star, ¿cierto? Pero después, por allá se creó un grupo denominado Los Hispanos. Y el maestro Enrique Aguilar mete mano, pues digámoslo así, en lo que es los arreglos en el segundo trabajo discográfico de Los Hispanos. Entonces cuando uno escucha ese tipo de agrupaciones, pues unos estructuralmente, pues para quienes tenemos un conocimiento de la música, pues escuchamos una estructura del bajo casi que idéntica en todos los temas, ¿cierto? Y eso se lo incorporó el maestro, y aparte de eso la parte percutiva. Entonces, percusión menor. Exacto, y básicamente lo que conocemos pues como el güiro. Claro. Entonces ese sonido característico del güiro es al que se le denomina chucuchuco. ¿Listo? Entonces mira que la banda, digamos, lo que no está como dentro de esa parte pues de lo que es pues el formato de lo que es el chucuchuco, ¿cierto? Entonces digamos que yo lo considero como un rock caribeño. ¿Por qué? Porque es que sí, porque es que, o sea, inicialmente la idea, y cuando uno ve el formato y escucha a los Teenagers, escucha a los Black Star, entonces tienen una batería, tienen un bajo, tienen una guitarra eléctrica. Y que de ahí sale una camada de grupos impresionantes. Es que estamos hablando de los Golden Boys, los Graduados, los Macondo, la RA7, los Monjes, bueno, en fin, infinidad de grupos, los Falcons, bueno, en fin. Y entonces ese formato, cuando uno ve ese formato musical con lo que te decía, batería, bajo, guitarra eléctrica, saxofón, bueno, en fin, entonces eso está muy basado en lo que era el rock and roll norteamericano, sí, ¿cierto? Sí. Entonces por eso yo le digo que esa música que se creó aquí en Antioquia, que la trajo un barranquillero, pues o que la estructuró un barranquillero, y que es algo así, una mezcla de música parrandera, porque hay que hablar del maestro Gildardo Montoya, bueno, en fin, muchas cosas. Uno de los grandísimos compositores, porque gran parte de la música... Y se murió muy joven, pues lastimosamente. Entonces, mira que se concatenaron todo ese montón de cosas de un formato pues extranjero, ¿cierto? Pero acá se logró pues como consolidar todo eso gracias al maestro Enrique Aguilar en un formato pues como más compacto, digamos así, ¿cierto? Entonces es muy característico de nosotros, mezcla, vuelvo y te repito, cosas del rock and roll por su formato, mezcla cosas del Caribe colombiano, sí, ¿cierto? Por la estructura pues melódica, armónica también, ¿cierto? Pero mezcla música o mezcla componentes o conceptos de lo que es la música parrandera paisa. Y ahí le voy a meter otra cosita que es la pregunta que viene, porque ya tenemos que ir como cerrando con dos cositas, porque sí, aquí nos podemos quedar otras 2 horas. O 2 días. Y eso a palo seco también, ¿cierto? La música del Pacífico, que yo sé que en este formato, aunque es un formato de música tradicional que está permeada muy desde el Caribe, también hay cosas que se empiezan a tocar y que empieza a llegar también la música del Pacífico colombiano, instrumentos como la tambora, como conocemos también la tambora costeña, o el porro paliteado cuando en el Chocó, el porro chocuano, ¿cierto? Entonces, cómo se empieza a incorporar también como esos instrumentos a este formato que es ahora la banda Paniagua, que de hecho lo conversamos por fuera, que los muchachos ya te están solicitando como esa presencia de la tambora, como para expandir un poco como ese tema de rítmico, armónico, todo ese tema que tiene que ver con la estructura de la banda. Sí, aprovechemos entonces para hablar un poquito de la banda actual. Espérame, entonces no se me adelante. Entonces vienen 2 últimas preguntas. La primera es como, ¿qué es la banda actual? Que ya hablamos como de todo ese periodo histórico. ¿Qué es? ¿Cuántos la conforman? ¿Qué tipo de personajes hay allí? ¿Cierto? Más o menos. Y como la proyección, hacia dónde se proyecta la banda, ¿cierto? Como cuál es el objetivo en este momento, pero con una visión prospectiva hacia dónde va. Pues a ver, como yo dije ahorita, yo asumo pues el proyecto en el año 2018, ¿cierto?
yo me había retirado, alejado de la banda pues por ciertas cosas pues con las que no estaba de acuerdo. Pienso que no es malo decirlo. Sí, sí, Y está bien. vos que me conoces sabes que yo soy un tipo muy franco, muy directo, ¿cierto? Yo me retiro de la banda pues lastimosamente por ciertos inconvenientes o desencuentros pues dentro de la agrupación. Y en el año 2018 más o menos en el mes de febrero me tocaron la puerta, me invitaron pues a que les colaborara con la Semana Santa, tocar unas procesiones pues ahí mismo en la loma. Yo acepto, les digo que me manden las partituras, pues todo lo del ingreso, pero a los 8 días me vuelven a tocar la puerta. Yo había declinado ser director de la banda cuando murió don Gustavo porque consideraba que la banda necesitaba otro tipo de director, ¿cierto? O sea, digamos lo que me dejé llevar en la cabeza de muchas cosas y porque consideré pues que había que como preservar una tradición y que el director fuera otra persona, ¿cierto? Entonces me tocaron la puerta de nuevo y me dijeron que es que necesitaban que yo les hiciera un favor y la persona que fue pues que es Ramiro, que hoy por hoy es la persona pues que más tiempo lleva en la banda y yo lo considero casi que el dueño de la banda, yo le rindo cuentas a él, es literal, ¿cierto? Yo se las rindo a él porque él fue en representación de toda la familia, eso fue lo que me impactó en ese momento, digámoslo así. No, así como, necesito que se ponga al frente de la banda más antigua de Colombia. Exacto, gracias. Y que me pidieron, en realidad fue un favor, porque él lo dijo así, necesitamos que nos haga el favor de tomar la banda por estos motivos. Yo me tomé 15 días para pensarlo, porque yo sabía, o sea, yo ya tenía la conciencia obviamente de estar participando en la banda hace tanto tiempo. De que quienes hemos estado ahí participando, sí, porque como vos, músicos vos también has estado ahí en algunas veces dimensionamos también qué es la banda, ¿cierto? Entonces yo esos 15 días los tuve que gastar para analizar todo eso. Acepté, pero les dejé muy claro que mi visión era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es que quienes habían estado en la banda antes, hasta don Gustavo, pues albañiles, agricultores, total. Ellos no, o sea, ellos no tenían la banda como con ese propósito y la conciencia de decir, hombre, es que somos la banda más antigua de Colombia en este formato, vamos a mostrarla. No, yo incluso alguna vez le dije a don Gustavo que hiciéramos algo, pues como el alcalde, él me dijo, no, es que la banda es, o sea, es como nuestra, ¿cierto? Sí. Es como tan nuestra que ellos sentían como que la fueran a perder, ¿cierto? Entonces yo tomo la banda, pero entonces lo primero que les digo es que esto tiene que convertirse, pues no sabemos en cuánto tiempo, porque es un proceso muy largo, en una empresa cultural, o sea que la visión tiene que cambiar completamente. Cuando yo les pido que me traigan las cosas de la banda, pues me llegan unos reconocimientos que ha hecho el Consejo de Medellín, que hizo la Cámara de Representantes, pues el Congreso en su momento en el año 2012, el libro que fue mal distribuido también, pues hay que decirlo. Sí, también, de hecho yo como director en este momento yo no tengo copia del libro, ¿cierto? Que afortunadamente pues hay unas políticas públicas donde se deben dejar este tipo de resguardos en salas de investigación regionales. Y a toda biblioteca donde hoy he encontrado el libro. Menos ¿cierto? En la suya, gracias. Menos en la mía, sí no está. Entonces yo asumo el proyecto en el 15 de abril del año 2018. Intentando rescatar algunas cosas pues, pero no habían instrumentos, no habían partituras, no habían atriles, entonces empiezo a recibir pues un montón de cosas gracias pues a la gente, ¿cierto? A que se creó un grupo en el Facebook, entonces por ahí pude hacer difusión, entonces me empezaron a llegar fotografías, que hay muy poquito material fotográfico en realidad de la banda. De hecho acá y discúlpame que te interrumpa, y se los cuento a los usuarios, tenemos pues uno de los archivos fotográficos más grandes de Sudamérica y podríamos hablar que el octavo, el noveno más grande del mundo. Y fonográfico también. Y también, bueno, también no lo he mencionado, pero tenemos una colección de más de 7.000 discos de vinilos que pertenecieron a Don Otto de Grave, que hay una colección de músicas del mundo impresionante. Pero me refiero a las fotografías, es que porque me pareció muy extraño que en este tipo de archivo, que podríamos decir que es el álbum de la ciudad y de parte del país, pero más de la ciudad y de la región,
no hay prácticamente material relacionado con la banda Paniagua. Habrá una o dos fotografías que por aquí ya incluso pasaron, pero tampoco están registrados en muchas cosas. Ajá. Hay algunos eventos en los que participaron, por ejemplo en Circo España Ajá. y algunos eventos de ciudad, pero que sea un archivo propio de banda Paniagua no existe. Y entonces es muy triste y muy lamentable por lo que yo te digo, o sea, hay que decirlo, o sea, es que la administración y la propia comunidad nunca se apropió de la banda, conociendo la trayectoria de la banda. Yo tengo que decirlo, para mí es muy triste que ninguna organización de La Loma en todo este tiempo, acción comunal, mesa de trabajo, haya dicho vamos a gestar un proyecto en torno a la banda Paniagua, ¿cierto? Sí. Porque en La Loma es muy difícil, muy complicado. Yo lo estoy intentando, pero es muy difícil. Entonces, cuestión de unión. Sí, yo tomo la banda y lo bonito es que por allá en septiembre, octubre los muchachos empiezan a llegar. Es que mi abuelo, es que mi bisabuelo, es que mi tatarabuelo, ¿cierto? Y logramos conformar la banda. En este momento somos 21 o 22 músicos. Yo recibí una banda con 6, 7 músicos. Ha sido un proceso, digamos, lo que es complejo, porque, pues, por ejemplo, en mi caso, yo no vivo de la música, yo tengo mis Sí, trabajos, claro. ¿cierto? Muchos de los muchachos están terminando universidad, algunos están empezando universidad, hay otros que tienen sus trabajos, ¿cierto? Pero lo que sí es que este proceso y este proyecto pues obviamente trae muchos cambios a la banda, porque los muchachos tienen una formación académica, musical. Y ahí también hay que agradecer mucho a la red de escuelas de música, este proyecto sí, porque digamos lo que, la alcaldía. que el 90% casi el 100% hemos pasado, y los que estamos ahí en la banda hemos pasado por ahí por la red de bandas. Lo otro que hay que agradecer es, yo también tomé la banda por el hecho de que yo fui y conversé con los dos referentes, digámoslo así, que yo considero de la familia actualmente, en la parte musical, y son el maestro Alfonso Paniagua, quien todavía vive en La Loma, y el maestro, saludo al maestro Ramón Darío Paniagua. Digamos lo que yo fui donde ellos y les dije, bueno, la familia dice que quieren que yo tome el proyecto, y los dos me dicen que sí, pero acá quiero recordar unas palabras del maestro Ramón, y es que yo le dije que yo lo iba a representar a él y al papá, que el papá fue el músico mayor de la banda de la Universidad de Antioquia, él fue trompeta solista de la banda, e igual pues toda la historia de ellos como familia, y que, o sea, que yo cuando saliera con la banda los iba a representar a ellos. De hecho lo debo confesar, ese día el maestro me hizo llorar, porque el maestro me dijo es que el director que necesita la banda y el director que necesitamos en la banda es usted. Entonces yo asumo este reto porque, porque es que en realidad es un reto muy grande, porque es que, vuelvo y repito, la historia de la banda está en ese libro, pero en realidad no se ha contado. Hay que reconstruir muchas cosas, pero hay que entender también pues como esa parte, ¿cierto? Que nosotros somos una generación totalmente diferente, no nos estamos usufructuando de un apellido como algunos lo han querido manifestar, es correcto, sino que seguimos una tradición, pero las tradiciones tienen que evolucionar, ¿cierto? Seguimos conservando el mismo formato. De hecho, tenemos ahorita, digámoslo así, una escuela, tenemos un taller de arreglos, de armonía. Obviamente nos ha tocado reunirnos virtuales, y en las noches, a veces nos dan miércoles las 11:30 de la noche, estudiando armonía, arreglos. ¿Quién dirige los talleres? Daniel Muñoz Paniagua, sí, un gran músico de la ciudad de Medellín. También está en proceso de cualificación ha ganado varios años consecutivos el proyecto de composición de la alcaldía de Medellín de estímulos, ganó el proceso de composición de la Filarmónica de Bogotá, le acaban de grabar un arreglo en la Sinfónica Nacional. Sí. Entonces ya el perfil de los músicos de la banda es ese, y yo siempre les he dicho a los muchachos, o sea, tenemos que subir. Tengo un ejemplo muy claro, y es que un saludo, yo sé que lo va a ver, a don Oscar en México,
que él me está contactando con la banda más antigua de México. Espéreme, es que ahí vienen dos cositas así súper puntuales para terminar. No nos podemos demorar más de 5 minutos. Perú. Sí, eso fue el año pasado. Fue un proyecto que no... Por aquí voy a pasar las fotos. Sí, esas eran las... Es. Eso es en Perú. Fue un proyecto que no lo pensamos. Nosotros, de hecho, estamos embarcados en muchas cosas porque ese proyecto no lo planeamos. O sea, con Daniel decidimos presentarlo. Fue el último proyecto que se presentó en Estímulos. En el último minuto, en el último segundo, se entregó. No, nunca Daniel y yo nos sentamos a planearlo, el presupuesto, nada. Lo entregamos cuando un día Daniel me llama y me dice, ¿estás en la casa? Y yo, sí, acabo de llegar del trabajo, es que tengo que hablar con vos. Y yo me quedé así, porque yo sabía que iba él. Era la primera vez que la banda presentaba un proyecto y nos arriesgamos a presentarlo a nivel internacional, ¿cierto? Sí, total. Cuando él llega a la casa y me dice, es que sacamos 92 puntos sobre 100. ¿Eso qué significa? Entonces, pesó mucho y de hecho este año nos equivocamos mucho en esa parte, en los proyectos, en la estructuración de esa parte histórica. Hay que decirlo, es un aprendizaje. Este año nos ganamos solo un proyecto, mientras que el año anterior nos ganamos 3, 2 de agenda y este de circulación internacional. La banda Paniagua pues había recorrido todo Antioquia, ¿cierto? Ahí hay una foto incluso que tú pasaste ahorita, es que la banda Paniagua tuvo estudiantina, que eso sería... Esa, la estudiantina, eso fue tomado en Puerto de Ríos. La banda Paniagua tuvo pues como ese formato, pero nunca la banda había salido de Antioquia. De hecho, antes de lo que yo te hablaba antes, la banda Paniagua tocaba la Semana Santa en Frontino y caminaban desde San Cristóbal hasta Frontino a tocar la Semana Santa, ¿cierto? O sea, todo eso. Entonces imagínate, era la primera vez que la banda iba a salir incluso de Antioquia y ni siquiera íbamos para Bogotá, o sea, íbamos para Perú. Muy formal. Estuvimos en Perú. A raíz de ese viaje pues tenemos México. Una deuda, pues digámoslo así, pero hicimos 8 conciertos en Perú y dígame, es el orgullo de nosotros de ser la 5ª generación de la banda, y lo primero que hicimos fue ir a Perú. En México, entonces igual, de nuevo un saludo a don Oscar, ¿cierto? Porque a él lo conocí gracias a un encuentro que tuve con otra gente que le tengo que dar las gracias, que es de La Floresta, que se llaman Digitalizando el Pasado. Con ellos hicimos algo virtual muy semejante a esto, y ahí conocí yo a don Oscar. Y don Oscar hace algunos días me envió un material de la banda más antigua de México. Tiene 150 años, el municipio se llama Tlayacapan, y ahí es donde yo me pregunto por qué en otros lugares sí pueden y nosotros no. La banda está conformada por cerca de 30 a 40 músicos, son 3 generaciones. Y ahí, la celebración, quien quiera ver los videos está en el Facebook de la banda Paniagua, lo pueden buscar y ahí están los videos del formato de la banda, que aparte de eso es espectacular, o sea, eso es un show. Sí. Entonces ahí es donde yo me pregunto por qué ellos, y lo digo así por lo siguiente, sin decirlo de forma despectiva, o sea, mira lo que somos nosotros como banda Paniagua en este momento, la 5ª generación, músicos profesionales, hay profesionales en ingeniería, en negocios internacionales, o sea, los muchachos ya son de ese perfil, los músicos de la banda, mientras que los primeros eran albañiles, agricultores. Pero yo veía esa banda en México, con sus caras de campesinos, con sus trajes pues de como de ese lugar de México, típicos, conservando esa tradición, y el director decía, a mí me la entregó mi papá, yo le subí un poquito el nivel, yo se la entregué a mi hijo, él le subió un poquito el nivel, y se la vamos a entregar a mi nieto para que él le suba un poquito más el nivel. Pero lo que yo digo es el apoyo, ¿cierto? Tanto de la comunidad, pero sobre todo la apropiación de la memoria local. Entonces acá es fundamental y es para la gente de la Loma. Pero espere, no se me vaya. Tranquilo que con eso vamos a cerrar. Listo. Nueva York. Bueno. veo así que... súper cortico. Sí, veo que hablaste. Pintaron un mural por la casa, en la casa de don Raúl Paniagua, que trabajó en La Voz de las Américas, una emisora de Medellín, que ahora es El Minuto de Dios. Tendríamos que hablar de esa emisora, porque es el maestro Albeiro Paniagua, que está ahí al frente, y el maestro Eduardo Villalba. Yo tengo ahora un lema que es la banda Paniagua, tu banda, mi banda, la banda de todos,
ese lema no es mío, ese lema es del maestro Eduardo Villalba, quien tuvo un programa llamado La Hora Costeña durante 53, 55 años. Y ahí también aprendimos nosotros lo que era un porro, gracias al maestro Eduardo Villalba. ¿Qué pasó? Una de las fotos que tienes ahí se pintó en la casa de don Raúl Paniagua. Sí. Se pintó esa foto en un mural. Mural. Esa es la estrella, esa es la foto de los 100 años. No quedó por aquí. Sí, debe estar por ahí. Esa. Sí. Esa fotografía se pintó en ese mural. Y este señor, don José María Cano. Entonces una de las señoras del grupo de Facebook de la banda, que tenemos ya un poco, como 800 y pico de personas en el grupo de Facebook, envió esa foto a alguien en Nueva York. Yo manejo muy poco el Instagram de la banda, porque en realidad el público de la banda, el fuerte, es el Facebook. Entonces la señora se la mandó a un nieto de ese señor. Y entonces ese señor no tiene Facebook, sino que tiene Instagram. Entonces él me escribió por el Instagram la foto y encerró el círculo a José María Cano. Y me dijo, yo no sabía que mi abuelo había tocado en esta banda. No sabía la importancia de la banda. Yo estoy en Nueva York, yo soy músico, toco en un formato de Latin Jazz, toco percusión. Y mi hija, una de mis hijas, tocó saxofón 8 años en una big band de jazz. Y ahora yo entiendo el porqué. Y él me envió un audio con su voz quebrada, se notaba que salían lágrimas. Y lo que él hizo fue tomar eso y algunos audios que yo envié y escucharlo pues allá en... Entonces, nos queremos ir para Nueva York. Es trascender todo eso, sí, claro que sí. Y entonces hablemos de Miami. Hace cerca de 14 años a mí me presentaron a alguien en la casa de mis abuelos. Y a propósito, esa casa también es patrimonio cultural de La Loma. Porque es la casa de todos prácticamente. Son casi 80 años de historia. Me presentaron a un señor de La Loma, pero que vivía en Estados Unidos, don Carlos Sierra. Yo lo atendí y todo, generamos pues como una amistad, ¿cierto? Él lleva casi 50 años viviendo en los Estados Unidos, se fue muy joven de La Loma. Yo perdí contacto con él y hace algunos meses nos volvimos a contactar por Facebook. De hecho, tengo que decirlo, o sea, ha sido tanto el boom con esto de la banda que yo acepto y acepto gente y a veces no me fijo a quién acepto. Y hace pocos días, revisando a quienes había aceptado, últimamente me encuentro con que lo había aceptado a él. Don Carlos fue asistente de la Fania All Star y es de La Loma, 12 años. Grupo Nietzsche. Y fue manager del Grupo Nietzsche, manager adjunto del Grupo Nietzsche en Estados Unidos durante más de 25 años. Yo tengo que hablar con el mono, porque así aparece que es el nieto de José María Cano, y tengo que hablar con don Carlos porque yo, o sea, está bien que yo quiera recuperar la banda acá en Medellín, pero yo necesito que la banda suene más afuera, ¿cierto? Entonces sí, la banda tiene que ir a tocar a Estados Unidos y la banda tiene que ir a tocar a México. Para cerrar, y agradezco antes de cerrar con esta reflexión y con el mensaje, agradecerle a todos por este año, un año diferente, quizá difícil para muchos, quizá productivo y bueno para otros. Quería cerrar con este programa precisamente por lo que significa la banda Paniagua para nosotros, para mí, para la comunidad. Y antes de preguntarte esto es invitarlos no solamente a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, no solamente al Museo Cámara de Maravillas, que es un lugar donde podemos vivir una experiencia museográfica totalmente diferente a las que hay ahora en día, donde podemos encontrarnos, conectarnos, transformarnos y entender un poco nuestra identidad cultural, que es un collage. Eso es nuestra identidad cultural. Instrumentos que llegaron de acá, culturas que llegaron de acá, costumbres, vestuarios, y que a través de esta franja y con los diferentes invitados hemos tenido la oportunidad pues como de entender o de escuchar diferentes conceptos de la historia.
mensaje de apropiación y de esa invitación a la comunidad, Edgar? A ver, para mí es muy triste tenerlo que decir, y es que la gente de la Loma nunca se apropió de la banda, nunca se apropió de la banda la gente de la Loma. A los líderes les tengo que decir que el apoyo de la banda no puede ser una presentación de la banda o 2 presentaciones de la banda en el año, no. O sea, la banda hay que llevarla al lugar que se merece, ¿cierto? No sé si me toque a mí, porque yo estoy en un proceso que puede ser muy largo, muy extenso, igual no depende de mí, depende de la unión de todos. Entonces yo sí le pediría a los líderes de la Loma que se unan en torno a la banda Paniagua. La banda Paniagua, cuando el doctor Aníbal Gaviria fue alcalde de Medellín, fue declarada Patrimonio Cultural del Corregimiento de San Cristóbal, pero eso se queda ahí, ¿cierto? Eso se queda ahí. Es muy difícil, vos lo sabes, trabajar en la Loma es muy difícil, porque la gente es muy egoísta, muy egocéntrica. En la Loma existe la segunda banda más antigua del departamento de Antioquia, y en la Loma existe danza, teatro, que es referente a nivel del departamento de Antioquia, pero que no funciona por eso. Uno de los sainetes más Sí, antiguos de yo he hecho Colombia parte incluso del sainete, bueno, en fin. Y es eso, o sea, yo los tengo que llamar a que de una vez por todas entiendan que esto no es por salir en la foto ni cortar las cintas, como yo le digo a la gente, esto no es por mí, esto es por la banda, ¿cierto? Y la gente de la Loma lo va a tener que entender por lo siguiente. Yo me llevé la banda otra vez para San Gabriel. Resulta que hay un proyecto dentro de lo que es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del municipio, y eso va a ser así, que el lugar donde yo vivo ya no va a pertenecer a San Cristóbal ni a la Loma, sino que va a pertenecer a la Comuna 3. Entonces, a la Loma, ¿qué le va a pasar? Que le va a pasar como cuando le pasa a uno que uno tiene una novia muy bonita y no la valora y se va con otro, y uno la ve con el otro y entonces ya sí la ve muy bonita. A la gente de la Loma le va a pasar eso. La banda Paniagua ya no va a ser de la Loma, la banda ni de San Cristóbal, va a ser de la Comuna 3. Y eso es un hecho, se va a demorar, pero es un hecho, ¿cierto? Entonces les va a pasar eso. Y de hecho tengo que decir algo que es muy triste. Yo he sentido más apoyo de organizaciones de San Javier y de la Floresta que de la Loma. A mí la única persona que me ayudaba o que se quiso meter en el proceso, en el proyecto, fue María Elena Álvarez Bedoya, quien ya no está con nosotros. Descanso. Sí. Y de hecho yo ahorita te lo comentaba antes de empezar, yo no arranqué con esto antes porque yo sentía que yo no iba a ser capaz sin tenerla a ella al lado, ¿cierto? Pero tengo que seguir con el proyecto, con el proceso de difusión, pero sí se los quiero decir a la gente de la Loma, van a perder a la banda Paniagua. Y de hecho quiero ser aún más sincero y más directo como soy. Yo quiero que eso pase. Yo quiero que eso pase porque es que, vuelvo y lo repito, he sentido más sentido de pertenencia por la banda de otros lugares que de la Loma. Y la gente de la Loma lo va a tener que entender. Los que están haciendo trabajo ahora y los que vienen de antes se van a tener que unir, porque si no se unen, las victorias van a seguir siendo individuales, pero no colectivas, ¿cierto? Y si yo quiero llevar la banda donde la quiero llevar, toda la Loma se va a tener que unir en torno a la banda, ¿cierto? Porque si no, la victoria va a ser solo mía, ¿cierto? Va a ser solo mía. Yo quiero llevar a la banda a que sea patrimonio cultural de la nación, patrimonio cultural inmaterial de la nación, pero eso no se puede quedar ahí porque tiene que haber un plan de salvaguarda de la banda. Claro. Pero para eso necesito unión. Es muy triste cuando uno entra al Ministerio de Cultura y ve que lo único que representa a Medellín son los silleteros. Dentro de los que son los conglomerados de patrimonio cultural de la nación, lo único que representa a Medellín son los silleteros, pero porque ellos entendieron algo. A pesar de que compiten en el desfile de silleteros y que tienen sus fincas silleteras, ellos entendieron que se tenían que unir en la Corporación de Silleteros de Santa Elena. La unión hace la fuerza. Dejando los egos, dejando todo y todos para el mismo lado. Pero si en la Loma no se hace eso, vamos a seguir estando como un punto negro dentro del mapa de Medellín, donde no llega el progreso. Entonces hay que dejar esos egos
no es por, o sea, la cultura se tiene que hacer no por uno, sino por la banda, en este caso. Historias, memorias y fotografías. Edgar, muchas gracias hermano por todo. Gracias por tu visita, gracias por todo esto Por el hermano, tiempo. porque por el tiempo. Bueno, a toda la parte técnica, María Escobar, muchísimas gracias por todo el apoyo en la transmisión, a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, a Museo Cámara de Maravillas, claro está, y a toda la gente que trabaja detrás de eso, a todos los resguardos patrimoniales, muchas gracias. Y nada, esperamos vernos el próximo año y unas felices fiestas. Muchas gracias, chao.